Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la sexta parte de mi curso online sobre la Constitución española. En esta parte del curso nos vamos a centrar en analizar la sección segunda del capítulo segundo del título primero de esta norma. Pero bueno, antes de nada y como siempre digo, si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con las demás partes de este curso para que así las puedas ver y te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta sexta parte, donde, tal y como te adelantaba, vamos a ver eso, la sección segunda del capítulo segundo del título primero de la Constitución española. Y en concreto vamos a ver todos sus artículos, es decir, vamos a estudiar desde el artículo 30 al artículo 38 de nuestra norma suprema. Así que sin más preámbulos, vamos al lío, no sin antes ponernos en situación. Estamos en la sección segunda denominada de los derechos y deberes de los ciudadanos. Pero es muy importante tener en cuenta que aunque esté dentro de este capítulo segundo denominado derechos y libertades, todo lo que vamos a estudiar en esta clase ya no se va a considerar derechos fundamentales. Repito, todo lo que vamos a estudiar en esta clase, en esta sección segunda del capítulo segundo, no se van a considerar derechos fundamentales. ¿Vale? Importante tenerlo en cuenta. Los derechos fundamentales lo estudiamos en la sección primera de ese capítulo segundo del título primero. Pero ahora, como hemos avanzado de sección, ya no estudiamos derechos fundamentales. Si los queréis estudiar, los tenéis en la parte 4 y en la parte 5 de nuestro curso online. Todo en la descripción del vídeo, como os decía al principio. Pero ahora ya no. Y es muy importante porque cabe la posibilidad de que en un examen así nos lo cuestionen, así nos lo pregunten, que veamos alguno de los derechos que tenemos en estos artículos del 30 al 38 y nos pregunten a ver si es un derecho fundamental. Y si no lo llevamos bien estudiado, podemos caer en la trampa. Así que, teniendo en cuenta eso, vamos ahora sí a estudiar cada uno de estos artículos. Comenzamos esta sección segunda denominada de los derechos y deberes de los ciudadanos y comenzamos con el artículo 30. El artículo 30, en su apartado primero, nos dice algo muy interesante y es que los españoles tienen el derecho, ojo, y el deber de defender a España. ¿Vale? El hecho de defender a España es un derecho y un deber protegido por la Constitución española en este artículo 30.1. ¿Vale? Importante. Derecho y deber. El hecho de defender a España. Asimismo, continúa diciéndonos en el apartado segundo que la ley va a fijar las obligaciones militares de los españoles y va a regular con las debidas garantías la objeción de conciencia, que sería lo que más remarcaría en este segundo punto, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. En este momento ya no tenemos el servicio militar obligatorio que había hace muchos años, pero una de las cuestiones más importantes, sobre todo que lo veremos más adelante cuando estudiaremos las garantías que surgen con el título primero, las garantías que surgen sobre todo con los derechos fundamentales, pero también con el artículo 14, recordamos el artículo de la igualdad, y que también existe una garantía con este 30.2 en lo relativo a la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Pues la objeción de conciencia la podemos definir quizá como aquellos motivos religiosos o éticos por los que una persona podía declinar, por decirlo así, el hecho de realizar el servicio militar obligatorio. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque en la práctica tiene cierta protección que se puede equiparar incluso a los derechos fundamentales, sobre todo en lo que se refiere al recurso de amparo. Pero bueno, no me voy a adelantar.
¿vale? Todo eso lo veremos en el artículo 53, si no me equivoco, de esta norma suprema, ¿vale? Pero, lo dicho, aquí lo que más remarcaría en este segundo párrafo es la objeción de conciencia y ponemos esa definición si queremos completarlo un poquito, ¿vale? Entonces aquí, por ley, es decir, nuevamente hay una disposición legal que desarrolla esta Constitución española, este artículo de la Constitución española, en la que por ley se van a fijar esas obligaciones militares de los españoles y va a regular esas garantías de objeción de conciencia sobre todo y también las demás causas de exención del servicio militar obligatorio. Y en su caso podría llegar a imponerse una prestación social sustitutoria, es decir, no vas a la mili, pero haces otra tarea que te puedan encomendar. ¿Vale? Ya os digo, esto es lo que más remarcaría. Y muchos de vosotros, hablando de esto, me preguntáis, oye, ¿y cómo sabemos cuál es lo más importante de cada párrafo? Pues bueno, eso a medida que vais estudiando una norma lo vais a saber, ¿vale? Porque va a ser lo que más pregunten en el examen o a medida que ya estáis más metidos en las oposiciones vais a tener en cuenta y vais a saber desgranar sobre todo lo que es el trigo de la paja, ¿vale? Pero bueno, también en este sentido os podría aconsejar acudir al manual de la Constitución española que tenemos en el canal de Patreon. Ya sabéis que tengo una cuenta en la plataforma de Patreon donde subo contenido exclusivo para poder ayudaros en esto de las oposiciones. Pues bien, uno de los recursos que tenéis a vuestra disposición sería el manual de la Constitución española. Os dejo por aquí en pantalla alguna de las imágenes. Esta es la portada de la Constitución española, del manual, donde tenéis aquí pues el índice de lo que podéis ver, ¿vale? Y por ejemplo, si acudimos a la sección segunda del capítulo segundo, que es lo que estamos estudiando ahora, pulsamos sobre ello y es lo que os decía, pues lo tenéis un poquito más visual que lo que es el BOE, ¿vale? Que es lo que es el Boletín Oficial del Estado. Mucha gente pues no sabe estudiar de aquí y yo lo puedo llegar incluso a entender, porque es siempre blanco sobre negro, no se destaca nada, siempre todos los artículos tienen la misma importancia, o al parecer la tienen, cuando sabemos perfectamente que de hecho no es así. Y por eso lo que hemos creado es un manual para ponerlo un poquito más visual, ¿vale? En este artículo 30, por ejemplo, destacamos en negrita, que es el derecho y el deber de defender a España, y en el punto 2, lo que os decía, destacamos sobre todo la objeción de conciencia. Aparte de esto, en este manual, pues tenéis otros muchos recursos, como pueden ser preguntas oficiales por cada test, ¿vale? En este caso se han juntado el test del título preliminar y el título 1, pero son preguntas que han hecho en exámenes oficiales. De hecho, al final del todo os dejamos en qué exámenes lo han hecho y en qué convocatorias se ha llevado a cabo. Y eso luego al final del manual pues también tenéis las respuestas, ¿vale? Se sirve un poco de complemento a este estudio de la Constitución española y asimismo, pues entre medias de lo que es el articulado, os vais a poder encontrar también pues algunos esquemitas sencillitos que os pueden ayudar también a entender ciertos conceptos, ¿vale? Pues por ejemplo, en el artículo 68 tenemos una explicación esquemática de cómo funciona el Congreso. Y en el artículo 69 pues tenemos la explicación de cómo funciona el Senado. Pero bueno, esas son cuestiones que os quería destacar. En la primera línea de la descripción vais a tener mi canal de Patreon y en la segunda vais a tener una página web que hemos creado en la que aparece el índice de todo el contenido que tenéis a vuestra disposición con la suscripción mensual, ¿vale? Recordad que la página es patreon.com/opocondriaco. Bien, pues realizadas estas pequeñas aclaraciones acerca de un pequeño consejo de cómo estudiar la Constitución española, volvemos al artículo 30 y volvemos en este caso al punto tercero, ¿vale? Ya hemos destacado aquí que son los españoles los que tienen el derecho y el deber de defender a España y que por ley se van a fijar esas obligaciones militares, la objeción de conciencia y las demás excepciones del servicio militar obligatorio. Además, también se puede establecer un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. En este caso no se ha llevado a cabo, así que no existen muchos ejemplos sobre ello. Y lo que sí podemos destacar es que mediante ley se van a poder regular los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, ¿vale? Aquí, muy sencillito, podríamos poner igual como ejemplo lo que ha pasado con todo esto del COVID-19. ¿Vale? Pues igual hay un grave riesgo de contagio, hay un grave riesgo de muerte por culpa de una pandemia mundial,
pues se pueden establecer ciertos deberes que se tienen que cumplir por parte de los ciudadanos para evitar esos contagios, por ejemplo. ¿Vale? Sería un ejemplo que se me ocurre así a bote pronto, que sé que os gustan bastante. Bien, artículo 30 no tiene mucho más misterio, pero lo primero que debemos destacar, como os decía al principio de la clase, es que hay que diferenciar que esto ya no es un derecho fundamental, ¿vale? Esto del derecho de defender a España o del servicio militar obligatorio, con independencia de lo que veremos para la objeción de conciencia en el artículo 53, que sí que tiene una cierta equiparación con el recurso de amparo, repito, esto ya no es un derecho fundamental. Aclarado esto, volvemos con la explicación y volvemos con el artículo 31. ¿Qué es lo que nos dice este artículo 31? Pues que todos, aquí ya no nos hablan de los españoles, sino que ya es todos, van a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. ¿Qué viene a decir esto? Pues que todos vamos a tener que pagar impuestos. ¿Y cómo se va a saber quién tiene que pagar tanto dinero y quién tiene que pagar menos o más? Pues en función de la capacidad económica que tengan y mediante un sistema tributario, supuestamente, o al menos en teoría, que es lo que nos tenemos que aprender, justo. ¿Vale? Esta es también la clave, la palabra clave, si nos preguntan algo del artículo 31. Y que está inspirado en esos principios de igualdad y progresividad. Y ojo, porque el hecho de pagar esos impuestos no tiene carácter confiscatorio, no tiene alcance confiscatorio. ¿Qué viene a decir esto? Que no es una multa, son impuestos. ¿Vale? No es una multa. Sirve para solventar o para sostener los gastos públicos que existan. Aclarado esto, destacamos también sobre este gasto público que se va a realizar una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Eso lo van a hacer sobre todo a través de las administraciones públicas, esa repartición, por decirlo de una manera, esa asignación equitativa de los recursos públicos. Y ojo, porque solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. ¿Vale? Es decir, solamente se puede hacer estas prestaciones personales o patrimoniales de carácter público si una ley lo permite. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si situamos la pirámide jerárquica de la que os hablaba al principio en las introducciones de esta Constitución española, no puede hacerse mediante un reglamento. Por lo tanto, destacamos que solamente se puede hacer por ley. Artículo 31. Entendido, vamos con el 32, que causa una grave problemática muchas veces con algunos de los alumnos y algunos de los opositores que he conocido a lo largo de mi carrera. Y es que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. ¿Y dónde está el problema? Os podéis preguntar. Pues el problema principal es uno y luego hay otro secundario. Pero el principal es que mucha gente piensa que el derecho al matrimonio es un derecho fundamental. Y como veis, viene en el artículo 32. Por lo tanto, ¿es un derecho fundamental? No, no es un derecho fundamental. ¿Vale? Y luego, la segunda gran problemática que surge con este 32.1 es este principio que viene aquí, del hombre y la mujer. Ojo. Esto en un primer momento, en 1978, se entendió como el hombre con la mujer pues pueden contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Y solo se entendía que era el hombre con la mujer. Pero ahora hemos avanzado mucho y entonces las interpretaciones que se le hace en este caso a la Constitución española es el hombre y la mujer, por lo tanto, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, lo que sea. Pueden contraer matrimonio y ambos están en plena igualdad jurídica. ¿Cómo se va a desarrollar todo esto? Pues nuevamente se va a desarrollar por ley. La ley va a regular las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para poder contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Nuevamente, esto se queda un poco obsoleto. ¿Vale? ¿Esto por qué es así?
porque antes, ahora mismo ya no, pero antes existían unas ciertas causas por las que te podías divorciar o por las que podías separarte si habías contraído matrimonio, ¿vale? En este caso ya han desaparecido, ahora somos libres para poder separarnos de nuestra pareja si queremos, sin dar ningún tipo de explicación, pero bueno, esto todavía no se ha cambiado y ahí queda, aunque se haya quedado un poco obsoleto. ¿Vale? Perfecto, pues artículo 32, recordamos, matrimonio tampoco es un derecho fundamental, ¿vale? Vamos con el 33, que nos dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Simple, sencillo, se reconoce, ¿vale? Derecho a la propiedad privada, a tener cosas nuestras y a poder heredarlas. La función social de estos derechos delimitará su contenido y, nuevamente, ¿de acuerdo con qué? De acuerdo con lo que se haya desarrollado por ley. De acuerdo con las leyes. Y ojo, porque nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. ¿De qué nos están hablando aquí? Aquí nos están hablando de la posibilidad de realizar una expropiación forzosa. Es decir, aquí lo primero que nos dice en el artículo 33.3 es que, como regla general, en principio, no nos pueden quitar lo que es nuestro, ¿vale? Tenemos derecho a la propiedad privada y, por lo tanto, si tenemos una casa, por ejemplo, en medio del monte, es nuestra y no nos la pueden quitar, ¿vale? Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos, es decir, podremos venderla, podremos alquilarla, podremos hacer lo que queramos con ella, pero no nos la pueden quitar a no ser que haya una causa justificada de utilidad pública o de interés social. A no ser que, por ejemplo, en medio de ese monte vayan a poner una autovía, ¿vale? Entonces, si la autovía pasa o debería pasar por el medio de nuestra casa, podrían quitarnos ese bien, podrían privarnos de ese bien, en este caso, inmueble. ¿Vale? Importante. Pero ojo, si nos quisieran quitar ese bien inmueble, esa casa que nosotros tenemos en medio de la pradera de un monte, nos tendrían que indemnizar de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Es decir, tendría que ser supuestamente una indemnización justa y todo de conformidad con lo que venga desarrollado por la ley, ¿vale? Por tanto, en este artículo 33.3 marcamos esos ejemplos, ponemos lo que os acabo de comentar un poquito con vuestras palabras para que luego a la hora de releerlo nos acordemos y pasamos al artículo 34. En el artículo 34 nos dice que se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. Sencillito, nuevamente con arreglo a la ley. Y en este caso va a regir también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Es decir, aquí estaría genial poner un POSIT y poner lo que viene en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Lo recordamos, en el artículo 22 estábamos estudiando el derecho de asociación y en el apartado 2 veíamos que las asociaciones que persiguen fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Por lo tanto, esta misma frase la podemos poner en un POSIT aquí al lado, ¿vale? Pero en vez de poner las asociaciones, ponemos las fundaciones. Y lo mismo pasa con el apartado 4, que nos decía que las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Pues esta misma frase la acompañamos a nuestro POSIT cambiando asociaciones por fundaciones, ¿vale? Lo dicho, aquí ponemos un POSIT para aclarar esa idea y así no tener que volver al artículo 22 cada vez que estudiamos. Artículo 34, entendido. Vamos con el 35, que nos habla del derecho al trabajo, ¿vale? Ojo, no solamente del derecho, sino también del deber, porque
Ojo con lo que nos dicen. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. ¿Vale? Fijaos lo que nos dicen en este momento. Deber de trabajar y derecho al trabajo. ¿Vale? Pleno siglo XXI. Ahora mismo, si nos lo preguntasen en la típica conversación de bar, diríamos que es un derecho, no es un deber. ¿Por qué? Porque vemos como cada día hay gente que no está trabajando y no quiere trabajar, y ya está. Pero según la Constitución española, en el artículo 35, nos dice que es un deber para los españoles también. Recordad, nos tenemos que aprender sobre todo de cara al examen la teoría. Lo que luego pasa en la práctica, sí, nos puede servir para profundizar un poquito más y para saber cómo es el mundo en realidad, pero de cara a un examen y sobre todo de cara a un examen tipo test, nos tenemos que aprender la teoría de lo que nos dice cada artículo. Y en este caso nos habla del deber de trabajar y del derecho al trabajo. Asimismo, tenemos también derecho a la libre elección de profesión u oficio, a ser lo que queramos ser, a la promoción a través del trabajo, es decir, a los diferentes ascensos a los que podamos optar, y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Bien, en este caso, dos cuestiones. La primera, la remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, pues puede parecer una utopía, porque ya sabemos o conocemos a mucha gente que igual está trabajando todo el día, está trabajando más de 40 horas a la semana y luego no llega a fin de mes. ¿Vale? Entonces, aquí nuevamente nos tenemos que saber la teoría. Y la segunda cuestión es que muchas veces preguntan este último inciso, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Nos hablan del derecho al trabajo, nos dice, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de raza, por razón de religión, por razón de condición sexual, por razón de sexo. ¿Cuál es la correcta? La correcta es por razón de sexo. ¿Las demás son incorrectas? No, las demás no son incorrectas, porque van de acuerdo a lo que nos dice el artículo 14 de la Constitución española. ¿Nos acordamos de que toda discriminación estaba prohibida si fuera por razón de raza, sexo, religión, etnia? ¿Vale? Pero, como siempre os digo, muchas veces hay que aprenderse la literalidad de la norma. Y según el artículo 35, lo que nos dicen es que no cabe en el derecho al trabajo discriminación alguna por razón de sexo. ¿Vale? Luego eso otro se ha ido desarrollando con otras normas, como por ejemplo la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que esa, por cierto, tenéis el curso completo explicado artículo por artículo también en mi canal de Patreon, que era donde teníais el manual, primera línea de la descripción. ¿Vale? Perfecto, artículo 35.1 entendido. Y luego, simplemente, que mediante una ley se va a regular un estatuto de los trabajadores. Bien, sencillito. Perfecto, pues ya vamos terminando, nos quedan únicamente 3 artículos, así que vamos con el artículo 36, que es muy sencillito. Simplemente debemos saber que por ley se va a regular las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. Colegios profesionales, pues por ejemplo, el colegio de abogados, ¿vale? En el que yo, por ejemplo, estoy inscrito. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos, que esto nos suena porque esta frase, por ejemplo, es muy parecida a lo que estuvimos viendo con los partidos políticos, con los sindicatos y con las asociaciones empresariales en el título preliminar de esta Constitución española, ¿vale? Estructura interna y funcionamiento de los colegios profesionales deberán ser democráticos. ¿Para qué sirven los colegios profesionales? Pues para defender aquellos derechos e intereses que pueda tener ese gremio. Pues, por ejemplo, en el caso que os pongo, el colegio de abogados. Bien, perfecto. Artículo 36 comprendido. Vamos con el 37, que nos dice que la ley va a garantizar el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
¿vale? Nuevamente es algo que se protege por ley, pero ¿qué es esto de la negociación colectiva laboral? Pues la negociación colectiva laboral se traduce en aquellos convenios colectivos que mejoran las condiciones de trabajo para unos determinados sectores. Me explico. Antes hemos visto en el artículo 35 que se iba a regular un estatuto de los trabajadores. Vale, pues en ese estatuto de los trabajadores se puede decir que, por ejemplo, se tienen derecho a 30 días naturales de vacaciones. Perfecto. Genial. Y que, por ejemplo, cualquier persona también se va a regular, pues, que va a cobrar el salario mínimo interprofesional. Y en este caso, pues, a día de hoy, el salario mínimo interprofesional se fija en 1.080 euros. Vale, magnífico. Pero imaginemos que estamos trabajando en una oficina. ¿Vale? Estamos trabajando de administrativos en una oficina. Y vamos a nuestro convenio colectivo y en él se han fijado condiciones laborales que pueden ser mejores o más beneficiosas para los trabajadores que el propio Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? Y por ejemplo, se ha establecido que nosotros tenemos en el convenio de oficinas y despachos de nuestra provincia, tenemos derecho a 32 días de vacaciones. Y que en vez de 1.080, como mínimo se va a cobrar 1.300 euros. Pues tenemos ese derecho. Y además, tiene fuerza vinculante. ¿Y qué significa que tenga fuerza vinculante? Que en ese determinado sector, para ese ámbito de aplicación, para ese tipo de trabajadores, para ese tipo de empresarios, para esa zona determinada, ese convenio colectivo va a ser como si se tratara de una ley. Se tiene que cumplir como si fuera una ley. ¿Y esto qué supone o qué significa? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias del incumplimiento es que si a mí me dicen que yo voy a cobrar 1.300 euros según un convenio colectivo y cobro 1.080, yo puedo ir con ese convenio colectivo, con esa referencia a ese convenio colectivo, al juzgado y pedir la diferencia salarial que reste. ¿Vale? Por eso es tan importante y por eso se le da esa fuerza vinculante. Ya os digo, como si se tratara de otra ley más, aunque no lo haya hecho un legislador, aunque no haya pasado por las Cortes Generales. Solo ha pasado por representantes de trabajadores y representantes de empresarios, pero a efecto de las condiciones laborales tiene fuerza vinculante. ¿Vale? Es obligatorio su cumplimiento. Tiene esa especie de fuerza de ley de la que os estoy hablando. Además, también en este artículo 37, concretamente en el segundo apartado, nos dice que se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. ¿Cuáles son esas medidas de conflicto colectivo? Pues, por ejemplo, si se ha estancado una negociación colectiva laboral de la que os estábamos hablando en el artículo 37.1, pues los trabajadores, por ejemplo, tienen derecho a ejercer su derecho de huelga, de la que hablábamos en el artículo 28, si no me equivoco, de la Constitución española, como un derecho fundamental. ¿Vale? Entonces, hay importantísimo el derecho de adoptar esas medidas de conflicto colectivo. Lo mismo pasa con, por ejemplo, el empresario. El empresario, ¿cuál sería o cuál podría ser su medida? El cierre patronal, cerrar la empresa, ¿vale? Con el fin de forzar un poquito a llegar a esas negociaciones. Y en ese caso, pues por ejemplo, sobre todo en los casos en los que tengamos ese derecho de huelga que pueden realizar los trabajadores y que sí que es un derecho fundamental, aunque aquí aparezca todo esto, esta explicación en el artículo 37, recordamos que eso sí que lo vimos en un derecho fundamental, lo vemos aquí, artículo 28, hablábamos en el punto 2 de que se reconocía el derecho a la huelga, pues en este caso, la ley que va a regular este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse, va a incluir las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. ¿Vale? Sí, se tiene ese derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, tanto para los trabajadores como para empresarios, pero no tiene por qué pagarlo el ciudadano. Por lo tanto, va a haber unos servicios esenciales mínimos que se van a tener que respetar y esos van a estar regulados por ley. ¿Vale? Perfecto. Pues entendido esto, terminamos ya con el último artículo, un artículo sencillito en el que hablamos de la libertad de empresa. Se reconoce
la libertad de empresa, artículo 38, en el marco de la economía de mercado. Es decir, que como regla general podemos crear nuestra propia empresa. Y los poderes públicos van a garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Es decir, va a estar protegido también por las administraciones públicas, por los poderes públicos que ya estuvimos viendo en anteriores artículos de esta misma Constitución española. Así que poco más que añadir de este artículo 38, yo creo que se entiende bastante bien y yo creo que con esto vamos a terminar la clase de hoy, ya que hemos visto todo lo que íbamos a ver, ¿vale? Hemos estudiado desde el artículo 30 al artículo 38 y con esto hemos terminado esa sección segunda del capítulo segundo del título primero y así ya para la semana que viene comenzaremos a ver el capítulo tercero de este título primero. Comenzaremos a ver los principios rectores de la política social y económica. Así que si no te quieres perder ese nuevo capítulo de la Constitución española, ya sabes lo que tienes que hacer, lo tienes por aquí abajo. Suscribirte al canal si aún no lo estás de forma completamente gratuita, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, darle un me gusta a este para hacérmelo saber y sobre todo, y lo más importante, compartir este vídeo con más gente para así poder ayudarles y para que así esta gran familia que juntos estamos creando pueda seguir creciendo. Asimismo, te recuerdo que en la primera línea de la descripción tienes mi canal de Patreon, pues por ejemplo para estudiar esta Constitución española a través del manual que os he hablado antes o a través de algunos esquemas que también tenéis subidos. Y en la segunda línea te voy a dejar también un vídeo explicando cómo te puedo ayudar a través de esta plataforma y un índice a través de una página web de todo el contenido que tienes a tu disposición con la suscripción mensual. Lo dicho, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo, nos vemos la semana que viene con la séptima parte de la Constitución española. Un abrazo y mucho ánimo.